Entonces Jehová dijo a Moisés, escuche lo que el Señor le dijo: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, le dice el Señor. Verso 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Estos versículos tienen que ver con el momento cuando Israel estaba rodeado. Ellos habían salido de Egipto, pero tenían al Mar Rojo enfrente y tenían a los egipcios detrás. Y si usted se recuerda, la Biblia dice que había una columna de nube que impedía que los egipcios los alcanzaran. Entonces Israel estaba rodeado. Ellos estaban con el Mar Rojo enfrente y los egipcios detrás, y estaban en medio, mucho pueblo con miedo, muchos estaban preocupados, otros quejándose: ¿por qué salimos? Ya nos quedamos aquí atrapados. Pero Dios le habla a Moisés y le dice: dile a mi pueblo que marchen, dile a mi pueblo que sigan haciendo lo que yo les dije que hicieran. Y luego le dice el Señor: y tú alza tu vara, le dice, extiéndela tu mano sobre el mar y divídelo. Viene el Señor y le dice: dile a mi pueblo que se mantenga activo, y tú utiliza la autoridad que yo ya te di, le dice el Señor. Esa autoridad que está sobre ti, que está representada en la vara, usa la autoridad y dale una orden a ese mar. Entonces, hay momentos en donde nosotros nos podemos sentir acorralados debido a adversidades o circunstancias. Hay momentos en donde usted dirá: siento que no avanzo porque tengo esto enfrente, no sé para dónde ir, me siento agobiado por tantas cosas que están sucediendo a mi alrededor, veo que las cosas no salen como quiero. Pero hay momentos en donde nosotros nos identificamos con esta situación de Moisés. El pueblo estaba acorralado, por decirlo de esta manera. Estaba acorralado el pueblo, estaba rodeado, no tenían para dónde ir, y lo único que podía suceder era una intervención de Dios. Y aquí es donde yo quiero hablarle, hermanos, sobre cómo nosotros debemos de tener la confianza que, aunque no veamos una solución en el momento, tenemos que continuar nosotros haciendo lo que Dios nos dijo que hiciéramos. El pueblo salió marchando, y cuando estaban acorralados, Dios le dijo a Moisés: diles que sigan haciendo lo que les dije, que sigan marchando. Por eso nosotros tenemos que aprender a mantenernos en la actitud con la que Dios nos llamó, aunque no veamos una respuesta. A veces nosotros pensamos que el mar se abrió de un soplido, pero si usted lee cuidadosamente, la Biblia dice que hubo un viento que sopló toda la noche. Y ese viento empezó a abrir camino y empezó a secar ese lugar por donde ellos iban a pasar. No fue un viento que boom, pasó y se abrió el mar. No, fue un viento que empezó a romper y estuvo allí hasta que se hizo el camino. A veces nosotros queremos una intervención de Dios instantánea, cuando nosotros miramos los procesos en donde Dios se manifestó. A veces tomaron tiempo. ¿Qué quiero decirle yo a usted esta noche? Aunque haya oposición, no se detenga, no pare, no deje de creer, no deje de orar por aquello que está en su corazón, que usted ha creído que Dios lo puede hacer en su vida. Usted no se detenga aunque esté rodeado de un ejército. Usted no deje de confiar en Dios aunque las circunstancias le digan lo contrario. Nosotros tenemos que mantenernos con esa actitud de fe y de confianza en Dios, aunque esté frente a nosotros un mar y tengamos a un enemigo detrás. ¿Cuántos dicen amén? Háblele a la adversidad, porque usted y yo tenemos autoridad para que nosotros la usemos en el nombre de Jesús.
Dios le dijo a Moisés, usa la vara que te di. Esa vara representa la autoridad en mi nombre. Usa, divide el mar, habla mi palabra. Y nosotros como iglesia tenemos que aprender a usar la autoridad que Dios nos dio. Jesús dijo que lo que atamos en la tierra será atado en el cielo y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. No lo dijo al revés. Jesús no dijo lo que sea desatado en el cielo será desatado en la tierra. No, Jesús dijo en la tierra se ata y en la tierra se desata y luego ocurre en el arriba, en los cielos. Usted dé la orden y tenga fe y confianza que Dios va a respaldar lo que usted está diciendo. Aprendamos a hablarle a las circunstancias. Aprendamos a hablarle a la adversidad. Aprendamos nosotros a tomar autoridad y empezar a declarar y hablar la palabra de Dios en el nombre de Jesús, aunque estemos rodeados. Usted háblele a la escasez y llame la bendición y la abundancia sobre su vida. Usted háblele a la enfermedad y declare sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Usemos esa autoridad, usemos esa vara que Dios ha puesto en nuestras manos para que nosotros hablemos en el nombre poderoso de Jesús. Mire lo que Dios le dijo, lo que Dios dijo de Abraham, Romanos 4:17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó. Y escuche lo que dice de Dios, dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, ¿qué dice? Como si fuesen, dice. ¿Quién llama las cosas que no son como si fuesen? Dios. La Biblia dice que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si ya han sido hechas. Así es Dios. Dios ya te declaró, Dios ya habló sobre ti un propósito, Dios ya habló sobre ti victoria, Dios ya habló sobre ti restauración, Dios ya habló sobre ti sanidad, Dios ya habló la palabra sobre ti, aunque todavía no se haya manifestado. Dios llama las cosas que no son como si han sido hechas. Y nosotros tenemos que aprender este principio de operar en fe en el nombre de Jesús. Mire que el enemigo, hermanos, va a tratar de robarte la fe. El enemigo va a tratar de opacar la palabra en tu boca, porque él sabe que cuando hablamos la palabra con fe y autoridad, las cosas suceden. Mírenlo en la parábola del sembrador y usted se va a dar cuenta que dice que el sembrador salió a sembrar su semilla y rápido vinieron las aves del cielo a comerse la semilla. Una de las obras del enemigo va a ser tratar de robar la promesa de Dios para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. El enemigo te va a decir, ¿cómo va a ser posible que Dios te sane? ¿Cómo va a ser posible que Dios te restaure? ¿Cómo va a ser posible que Dios te levante? ¿Por qué? Porque esa es una promesa para ti que el enemigo va a tratar de robarla. Y si saca de tu corazón esa palabra y esa promesa, no verás su cumplimiento. El enemigo lo sabe. La Biblia dice que Satanás trata de sacar, de robar la semilla que es sembrada para que la gente no crea y sea salva. Lo mismo va a hacer con el principio de la fe. Si hay poder en nuestras palabras, si nosotros tenemos autoridad en el nombre poderoso de Jesús, ¿qué es lo que cree usted que el enemigo va a tratar de hacer? Robarte esa semilla para que no la hables. Si te mantienes callado, ganó terreno el diablo. Pon atención a lo que te estoy diciendo esta noche. Diga conmigo, si me mantengo callado, Satanás ganó terreno. Se lo digo para que nosotros entendamos que no podemos dejar de orar, no podemos dejar de clamar, no podemos dejar de hablar por fe. Y si Dios llama las cosas que no son como que si ya fueron hechas, entonces ¿por qué no nosotros también empecemos a llamar las cosas que no son como si ya han sido hechas? Es que esta es una posición de pararnos en fe.
Mire cómo estaba Moisés. Moisés estaba rodeado, hermanos. Israel estaba rodeado, ahí estaba el mar frente a ellos. Estaban los egipcios detrás. Ellos estaban acorralados en una situación de vida o muerte. Y en esa situación Dios interviene y da palabra y Dios les dice, dile a Israel que marchen y tú, Moisés, usa la vara que yo ya te di. Y las cosas empezaron a cambiar cuando el pueblo empezó a accionar. Y nosotros tenemos que accionar nuestra fe. A mí me gusta en el Evangelio de Marcos capítulo 11, en el versículo 12. Esta es la historia cuando Jesús maldijo la higuera y quiero que la lea conmigo. Dice acá, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, verso 13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Verso 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron, ¿qué dice? Sus discípulos. Escuche lo que Jesús le dijo a un árbol de higos para enseñarnos un principio a nosotros. Jesús va a ver si había fruto. Solo eran, yo no sé si usted conoce los árboles de higos, pero tienen unas grandes hojas y verdes, pero no tenía fruto. Entonces Jesús quería enseñarles a sus discípulos un principio y vino Jesús y le dijo a esa higuera, nunca nadie jamás coma fruto de ti. Y habló una palabra, usó una palabra y soltó Jesús, liberó Jesús algo a través de sus palabras. En el verso 20 dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Verso 21, entonces Pedro acordándose le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Verso 22, respondiendo Jesús les dijo, tened, ¿qué dice? Fe en quién, en Dios. Yo no sé las circunstancias que estés pasando, pero yo vengo a decirte, ten fe en Dios, en el nombre de Jesús. Ten confianza en el Señor, en el nombre de Jesús. Tened fe en Dios, verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera, diga conmigo, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, que dice, le será hecho. Hay poder en lo que nosotros decimos con fe. En el verso 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, dice el Señor en su palabra. Jesús nos está hablando un principio. Jesús le habló a la higuera y la higuera se secó y luego sus discípulos cuando se dieron cuenta del poder que había en lo que él dijo, Jesús aprovecha para decirles, tengan fe en Dios porque lo que ustedes digan va a suceder. Y yo vengo a decirte esta noche en el nombre de Jesús, que lo que tú digas creyendo en tu corazón y lo que tú ores con fe, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, mi hermano, y por eso yo le quiero decir, hay poder en la oración. Hay poder cuando nosotros hablamos y liberamos nuestras palabras con autoridad. Moisés tuvo que hablarle al mar y yo me imagino a Moisés con la vara. Ahí, bueno, en el nombre del Señor, Dios Todopoderoso, mar, ahora mismo te divides porque vamos a cruzarte. Y de repente empezó a soplar un viento y se empezó a hacer cada vez más recio, más fuerte, hasta que empezó a abrirse camino y Israel pudo cruzar. Tenemos que tener fe, tenemos que tener confianza y tenemos que tener cuidado con lo que decimos y hablamos
y declaramos, porque lo que nosotros pidamos en oración creyendo, Dios lo va a hacer. La Biblia dice que cualquiera, Jesús dijo, de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, y no se me vaya a parar al Jumay y decirle que se mueva, por favor. Está hablando de circunstancias, está hablando de adversidades, está hablando de problemas que en algún momento vamos a enfrentar. Jesús nos dice, háblale a ese monte. Jesús nos dice, háblale a la montaña que se mueva en el nombre de Jesús. Tenga fe, tengamos confianza, que veremos a Dios hacer cosas sobrenaturales en nuestra vida. Empiece a usted a declarar sobre su trabajo. Empiece usted a llamar la provisión para su vida. Atrévase. Señor, yo declaro que se me van a abrir las puertas en el nombre de Jesús. Y tal vez se te cierra la única que tenías. Pero mantén la fe y sigue creyendo. De eso quiero hablarle yo, de ese principio quiero hablarle yo. Hable sobre su trabajo, hable sobre su casa, hable sobre su familia. Yo les pregunto a ustedes, cuando Abraham iba a ofrecer a su hijo Isaac, la Biblia dice que ellos iban caminando hacia el monte que Dios le había indicado y llevaban ahí el asno, llevaban ahí la leña, llevaban el cuchillo, pero no llevaban el cordero. Y la Biblia dice que Isaac le pregunta, papá, le dice, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Y qué le dice Abraham? Le dice, Jehová se proveerá, le dice, de cordero, le dice. Y Abraham, por una parte, tragando saliva porque sabía que iba a sacrificar a su hijo, pero por otro, hablando en fe y confiando que Dios se iba a proveer. ¿Me entiende? Abraham empezó a declarar, Dios se va a proveer de cordero. Y le dice, y usted va a encontrar que esa es la primera palabra en la Biblia en donde se dice que Dios va a proveer. Usted miren un montón de tiendas ponen Jehová Jireh, dice. Esa es la palabra que dijo Abraham a Isaac, Jehová Jireh en el hebreo. Jehová se proveerá. Entonces, esa fue la primera vez en que se declara que Dios es un Dios que provee, que suple. Y qué maravilloso, porque imagínense que ahí estaba Abraham con su hijo, con el cuchillo, y cuando iba a degollar a su hijo, le habla el ángel y le dice, detente, ya no lo hagas. El Señor ha visto que vas a cumplir tu palabra. Y dice la Biblia que Abraham alzó sus ojos y vio a un carnero trabado por los cuernos en un arbusto. Dios se proveyó. Dios proveyó lo que Abraham declaró y confesó en fe. Entonces nosotros también tenemos que empezar a llamar las cosas que no son como si fuesen. Nosotros tenemos que empezar a hablar por fe. Nosotros tenemos que empezar a declarar y a seguir marchando. Estoy acorralado, pero no sé para dónde ir, pero yo sigo creyendo que veré la gloria de Dios en mi vida, en mi casa, en mi familia, en el nombre de Jesús. Amén. Créale a Dios que usted no tiene que irse de inmigrante a otro país, sino que Dios puede también exaltar su nombre sobre su vida en donde usted esté. Usted no se detenga, usted crea. Usted no permita en su vida que el desánimo, mi querido hermano, no permita que el desánimo gane terreno sobre su vida. Usted tome autoridad, reprenda al diablo, manténgase firme ante la adversidad y, como dice la Biblia, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Amén. Amén. Tenemos que tomar esa autoridad. Mire, me encanta Isaías 54:10. Dice Isaías 54:10, porque los montes se moverán
y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Alguien recibe esta palabra en este lugar hoy? Escuche lo que dice la Biblia. Los montes se moverán, los collados temblarán. O sea, usted podrá ver muchas cosas que sucedan, pero no se apartará la misericordia de Dios de tu vida, ni el pacto de su paz se va a quebrantar. Lo ha dicho el Señor. Para tu vida, para tu familia, para tu casa. Tenemos nosotros que accionar y tener esa fe y esa confianza en el Señor, que veremos en nuestra vida una manifestación de su gloria. Usted no va a terminar acorralado, mi hermano. Usted tenga fe y confianza que verá la gloria de Dios en su vida. En el nombre de Jesús. Uno mira las noticias y uno mira grandes empresarios. Un minero chino tuvo una gran pérdida y lo que hizo fue quitarse la vida. Han quebrado entidades financieras y lo que hacen esos grandes ejecutivos es se quitan la vida, como que si no hubiera otra solución para salir adelante. Y nosotros no tenemos y no podemos perder la confianza que con la ayuda de Dios nosotros no vamos a morir acorralados, nosotros no vamos a morir avergonzados. Tenemos que tener esa confianza que Dios abrirá camino donde no lo hay. En el nombre poderoso de Jesús, que veremos la gloria del Señor, que Dios tiene que hacer, y por fe yo me voy a atrever a declararlo. En el nombre de Jesús esa montaña se va a mover sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. No podemos nosotros perder esa fe y esa confianza. Cuando Jesús se le aparece a Bartimeo, Bartimeo supo que su oportunidad había llegado. Ese hombre era ciego, estaba ahí mendigando. Pero Bartimeo se atrevió, y aunque los demás le decían, cállate, no lo molestes, él clamó más fuerte y tiró la capa cuando Jesús lo mandó a llamar. Y en ese tiempo los ciegos tenían que mendigar con una capa que los caracterizaba como ciegos. Eran limosneros con permiso. Ellos tenían autoridad y esa capa los representaba como ciegos. Y él estaba ahí con su capa de limosnero. Pero cuando Jesús lo mandó a llamar, la Biblia dice que tiró la capa y dijo, ahí estuvo la cosa. Usted tal vez podrá entrar a su cuarto derrotado. Usted tal vez va a llegar a casa con una mala noticia. Pero usted puede, como dice la Biblia, entra a tu aposento y cierra la puerta, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aunque te rodeen las adversidades, te agobien los problemas, tú vete a orar y confía que Dios cambiará esa circunstancia. Esa montaña se va a mover en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando Jesús aparece, cosas suceden, mis hermanos. La Biblia nos habla del paralítico en el estanque de Betesda. Ese hombre tenía 38 años de estar ahí esperando el movimiento de las aguas. La Biblia dice que que un ángel descendía de tiempo en tiempo y movía las aguas, y el primero que corría y tocaba las aguas quedaba sano. Y ahí había un paralítico que tenía 38 años. Y de repente Jesús se aparece. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Ay, señores, que cuando se mueven las aguas, otro llega antes y yo ya no cacho, le decía. Se había conformado a mantenerse en ese estado. Él había perdido la fe y la esperanza que un día podía volver a caminar. Cuando este hombre miraba, se están moviendo las aguas, ya ni me levanto, voy a ver quién gana, decía. Y Jesús se le aparece porque sabía que este hombre tenía 38 años, y Jesús llegó a sacudirlo. Jesús le vino a decir, hey, aquí estoy, no importa que se mueva o que no se mueva, aquí estoy, le decía el Señor.
Y yo vengo a decirte esta noche en el nombre de Jesús, el Señor está en medio de nosotros. Él puede cambiar las circunstancias que te rodean. Así que no te detengas, no te conformes, no te estanques, no dejes de creer, aunque tengas un mar delante y un ejército detrás. Tú mantén la fe en el nombre de Jesús y ten la confianza de que ese monte se va a mover en el nombre de Jesús. Jesús lo hizo y le dijo a este hombre: toma tu lecho y anda. Y se levantó y levantó su lecho. Y yo vengo a decirle en el nombre de Jesús: Dios está contigo, mi hermano. Y tú de repente está por venir. Solo mantén la fe. Dios está contigo y Dios hará que ese milagro ocurra. Solo mantén la fe y la confianza. Dios tiene el control. Como humanos nos desesperamos. Como humanos, hermanos, somos atacados por la duda. Pero ten confianza, y esta noche tú veniste para escuchar este mensaje de Dios para tu vida. Usa esa vara que Él ha puesto en tu mano. Tú háblale a ese mar que se divide. Mantén la fe, sigue marchando. El pueblo de Israel, en vez de estar criticando, en vez de estar... Mire, escuché el otro día que cuando Dios le dijo a Israel que diera 7 vueltas alrededor de Jericó, era una ciudad amurallada. Jericó, mire, fue la primera ciudad con la que Israel peleó cuando entraron a la tierra prometida. Y la primera ciudad era la más difícil, era famosa por sus muros. Y Dios les dijo: den vueltas alrededor, y todos callados. Y todos ahí dando vueltas ahí alrededor. Los israelitas dieron 7 vueltas alrededor de Jericó. ¿Cuántos se acuerdan de ese corito? Pero si usted lee esa historia, Dios les dijo que no dijeran nada, callada la boca mientras dan vueltas. Yo creo que Dios quería que no hubieran palabras de incredulidad. Dios no quería que ellos, dándole vueltas a esta ciudad tan grande, yo no sé qué le agarra a este Josué que nos tiene aquí dando vueltas. Dios no quería que el pueblo estuviera murmurando, dan vueltas y callada la boca. Cuando yo les diga que griten, ahí van a ver lo que voy a hacer. Dios estaba enseñándoles a ellos un principio. Así que si va a hablar, más vale que lo que diga sea una palabra de fe. En el nombre de Jesús. Si no, tal vez usted me diga: es que pastor, usted no sabe lo que yo he pasado. Es que usted no sabe las pobrezas que yo he vivido. Es que usted no sabe que yo no sé nada. Yo vengo a decirle en el nombre poderoso de Jesús que esa es una excusa vieja, que Dios la ha escuchado ya por mucho tiempo y aún así no se ha limitado lo que Dios dijo que iba a hacer en tu vida. Así que esas son excusas viejas que ya pasaron de moda. En Jueces 6:15, lo vamos a leer. Dice: entonces le respondió, escuche lo que dijo Gedeón. Entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Mire lo que decía Gedeón: mi familia es pobre y yo soy el menor de mi casa. Verso 16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre, le dice el Señor. Amén. Así que dígale al que está a la par suya: no más excusas, dígale. Jeremías 1:5
le dice Dios al profeta: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Escuche lo que Dios le dijo: antes que te formase, antes que nacieses, te di por profeta. Y él dice: ay, Señor, aquí no sé hablar porque soy niño. En el verso 7, y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. Así que no más excusas. En el nombre del Señor, Dios está contigo. Y si Dios lo ha dicho, Él lo hará y lo verás cumplido en tu vida, en tu casa, con tu familia. En el nombre poderoso de Jesús. Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Ya Dios había declarado bendición sobre Israel y no había quien lo maldijere, y no había, aunque alguien quisiera levantarse para maldecirlo, ya Dios había establecido bendición. Y Dios ya ha hablado para tu vida victoria, Dios ya ha hablado para ti sanidad, Dios ya ha hablado para ti libertad. Así que ten confianza que Él cumplirá lo que ha dicho para tu vida y tu familia en el nombre de Jesús. Voy a pedir si pueden subir a alguien acá conmigo de la alabanza, por favor. Diga conmigo: si Dios lo dijo, Él lo hará. Diga conmigo: sus promesas son fieles y verdaderas. Voy a conquistar mi tierra prometida. Diga conmigo: las luchas y adversidades me preparan para un nivel mayor. En el nombre de Jesús. Se recuerda lo que Jacob le dijo al ángel: no te suelto si no me bendices. Jacob se aferró al ángel peleando por su bendición. Y Jacob estaba determinado a no dejar ir ese momento de su bendición para su vida. Y yo vengo a decirle a usted en el nombre de Dios que usted tiene que aferrarse al Señor y tiene que confiar en las promesas de Dios en el nombre de Jesús. Esta noche hay algunas personas acá por las cuales queremos orar por ustedes, y le voy a pedir que se ponga de pie en el nombre de Jesús. Que se ponga de pie conmigo en el nombre del Señor. Esta noche yo quiero que juntos oremos, juntos le creamos a Dios. Yo no sé cuántas personas el enemigo las ha querido desanimar. Y mire, hermano, este año es un año que estamos comenzando un año. Yo sé que el enemigo va a tratar de detenerte, el enemigo va a tratar de desanimarte, el enemigo va a tratar de poner en ti tantas cosas para impedir que en ti se cumpla el propósito establecido ya por Dios. Hoy es tiempo que nosotros nos sacudamos eso que el enemigo ha querido meter en nuestra mente y corazón, y nosotros entendamos que Dios nos ha llamado a cosas grandes. Hay poder en el nombre poderoso de Jesús, y aunque hay un mar rojo enfrente y un ejército detrás, Dios abrirá camino en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mis hijos. Debemos de tener esa fe y esa confianza que Dios lo va a hacer. No podemos nosotros desmayar ni darle tregua al enemigo, y mucho menos comenzar el año creyendo ya que no se puede y todos desanimados. No, tenemos que empezarlo bien para terminarlo mejor. En el nombre de Jesús. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo
su Hijo como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.